De un libro, un cuento. Yo, Claudio, escrito por Robert Graves y publicado en el año 1934. Es una ficticia autobiografía narrada desde la perspectiva de Claudio, el cuarto emperador romano, que fue considerado débil e inofensivo por su familia debido a su tartamudez y aparente torpeza. La obra combina hechos históricos con elementos de ficción, creando un retrato fascinante de la Roma imperial del siglo I. Es una obra que reflexiona sobre la naturaleza del poder y también la condición humana, y sigue siendo muy apreciada por su profundidad y relevancia histórica. En el siglo I, en la grandiosa y tumultuosa ciudad de Roma, donde las piedras de los foros y los templos parecían respirar historia, nació Claudio, un miembro más de la dinastía Julio-Claudia. Roma era un lugar vibrante y caótico donde la grandeza y la corrupción compartían escenario en un espectáculo continuo de poder y de decadencia. Entre los herederos de esta familia de emperadores, guerreros y conspiradores, Claudio parecía un personaje inesperado. Su tartamudeo y sus extrañas maneras se convirtieron en el objeto de burlas y en una figura aparentemente insignificante en el despiadado teatro político de Roma. Desde una temprana edad, Claudio descubrió que era diferente. Mientras su familia competía entre juegos, intrigas y ambición, él buscaba no destacar. Pero esta falta de interés, aparente, no era por falta de capacidad, sino por una perspicacia sorprendente que lo llevó a comprender algo crucial. En un nido de serpientes, el que permanece en las sombras es el que sobrevive. Así que, mientras los demás trazaban alianzas, clavaban dagas metafóricas y a menudo literales en la espalda de sus rivales, Claudio cultivaba un refugio en su interior, observando, aprendiendo y creciendo en su conocimiento del mundo y de los humanos. La ambición desmedida era la norma de su familia. Augusto, el primer emperador, había consolidado el poder tras años de guerra civil, y cada uno de sus sucesores parecía empeñado en aferrarse al trono a cualquier precio. Livia, la abuela de Claudio, era conocida por su capacidad para manipular a quienes la rodeaban, y muchos creían que incluso había eliminado a aquellos que se interponían en el camino de sus propios planes. Este ambiente tóxico enseñó a Claudio que el poder, aunque deseado por tantos, era una carga que podía destruir a quienes lo poseían. Pero, a pesar del desprecio que sufría, Claudio encontró consuelo en los libros y también en la historia. Se sumergía en las obras de historiadores griegos y romanos, buscando sabiduría en los relatos del pasado. En estas páginas encontró lecciones sobre el carácter humano, los ciclos del poder y la repetición de los errores históricos. Estas enseñanzas lo moldearon, convirtiéndolo en un hombre reflexivo y a la vez prudente. Mientras su familia lo subestimaba e incluso lo dejaban siempre aparte, Claudio desarrollaba una profunda empatía, una capacidad de observar y una inteligencia emocional que serían claves para su destino. A medida que los años pasaban, los gobernantes de Roma se sucedían entre tragedias y traiciones. Tiberio, el sucesor de Augusto, gobernó con paranoia y aislamiento. Calígula, su sobrino y eventual heredero, sumió al imperio en un caos por su crueldad y excentricidades. Mientras tanto, Claudio permanecía al margen, considerado inofensivo y a la vez torpe, lo que le protegía de los complots que destruían unos a otros. Pero el destino dio un giro inesperado cuando Calígula fue asesinado en conspiración palaciega. En medio del caos, los pretorianos, la Guardia Imperial, encontraron a Claudio escondido detrás de una cortina, temeroso por su vida. En un acto que parecía todo menos planeado, lo proclamaron entonces emperador. Claudio
el hombre que nadie había considerado una amenaza se convirtió en el gobernante de Roma, de todo un imperio. Y lejos de ser el títere que muchos esperaban, Claudio sorprendió a todos con su liderazgo. Aunque el poder era una carga que no había buscado, lo asumió con responsabilidad. Sabía que Roma necesitaba estabilidad y utilizó sus conocimientos y también sus años de observación para gobernar con justicia y también prudencia. Su reinado estuvo marcado por reformas administrativas, la expansión del imperio y un intento genuino de aprender los errores de sus predecesores. Sin embargo, Claudio no estaba exento de desafíos. Incluso, como emperador, tuvo que enfrentar las mismas dinámicas familiares de ambición y también traición. Las lecciones que había aprendido a lo largo de su vida siguieron siendo su guía: la observación aguda, la paciencia y la prudencia. Mientras otros gobernantes se habían perdido en la lucha por el poder, Claudio demostró que la verdadera fuerza radica en entender la complejidad del ser humano y al tiempo liderar con inteligencia y con compasión. La historia de Claudio contiene lecciones que siguen siendo relevantes hoy en día. Nos enseña, por ejemplo, que la ambición desmedida puede destruir tanto individuos como sistemas enteros. Nos recuerda que el peligro de subestimar a los demás, pues incluso aquellos que parecen débiles o diferentes tienen talentos y fortaleza únicos. También habla de que el liderazgo no es un privilegio, sino una responsabilidad que debe asumirse con mucha humildad. Y quizás, lo más importante, nos muestra que el pasado está lleno de enseñanzas que pueden ayudarnos a construir un futuro más justo. Al final de su vida, Claudio miró hacia atrás con una mezcla de orgullo y tristeza. Había hecho todo lo posible por servir a Roma, pero sabía que la historia iba a ser implacable y que el ciclo de ambición y traición probablemente continuaría. Sin embargo, su legado perduró como un recordatorio de que, incluso en los lugares más oscuros, la inteligencia, la empatía y la perseverancia pueden iluminar el camino. Y así concluye la historia de Claudio, un hombre que pasó de ser el blanco de las burlas a uno de los emperadores más inesperados y, en muchos aspectos, admirables de Roma. Y la moraleja de su vida es clara: nunca subestimes a aquellos que parecen diferentes, pues la verdadera fuerza y sabiduría a menudo se ocultan en los lugares más inesperados. Que tengas un feliz día.